Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 117. Preparación. Justo cuando Aurus se embarcaba en la segunda prueba de su herencia, se podía ver una silueta blanca acercándose a través del vasto y oscuro espacio conocido como el plano celestial. Esta silueta blanca tenía facciones que fácilmente podrían atribuirla, o en este caso a ella, como un personaje de alto nivel e influencia. ¿Cuál fue la razón de esta base? Belleza. Esta silueta blanca tenía una belleza que fácilmente podría hacer que civilizaciones galácticas enteras pelearan para conseguir su acuerdo de matrimonio. Si no fuera por el hecho de que la estructura de su cuerpo era similar a la de una joven adolescente, eso podría haber sucedido. O podría haberlo hecho, debido al hecho de que esta silueta fue bendecida con un pecho tan generoso que no perdería ante las legendarias tentadoras y súcubos de la historia. Esta silueta blanca no era otra que Kurohana, bueno, el clon divino de Kurohana que tenía el 90% de su poder máximo, Shirohana. Dado que Shirohana era el clon divino de Kurohana, era un hecho que Shirohana se parecería mucho a Kurohana. Bueno, solo con la palabra clon, ¿no crees que sería obvio ahora? De todos modos, Kurohana le encargó a Shirohana que se dirigiera al Salón de la Divinidad Mayor para ayudar a Nyx a erradicar a las dos deidades depravadas y evitar que otros pecados primordiales perturbaran la paz en el plano celestial. Shirohana tardó 1 hora y media en llegar al Salón de la Gran Divinidad, debido al hecho de que no tenía el 100% del poder de Kurohana. Aterrizó cerca de la entrada del salón y miró a su alrededor por un momento con una mirada indiferente. Luego cerró los ojos por un momento y rebuscó en los recuerdos de Kurohana para asegurarse de que estaba en el lugar correcto. Después de asegurarse, abrió los ojos y entró sin importarle las miradas de los demás. Mientras Shirohana entraba al salón, algunos dioses no pudieron evitar notar la silueta de Shirohana y confundirla con la de Kurohana, ya que se veían iguales, su aura era la misma, ¿cómo podrían no ser iguales? Por supuesto, no sabían que la Kurohana frente a ellos era un clon divino. No obstante, algunas pequeñas conversaciones comenzaron a surgir aquí y allá con respecto a Shirohana, especialmente aquellos dioses que eran un poco lujuriosos. Hombre, cada vez que veo a Kurohana, solo quiero hacer cosas que normalmente no haría, ¿sabes? Un dios masculino en un lado del salón no pudo evitar mirar al dios sin género a su lado mientras decía con una leve sonrisa. No tengo la lujuria que tú tienes, Cerepor, pero veo por qué quieres hacer cosas que normalmente no haces, respondió el dios sin género a la pregunta del dios masculino, Cerepor. Luego dejó escapar un suave suspiro antes de decir, tengo una fuerte necesidad de protegerla con solo mirarla. En otra parte del salón, una diosa no pudo evitar mirar a Shirohana con un ligero susto y murmurar, estoy tan celosa. ¿Cómo Kurohana mantiene su belleza tan bien? He intentado todo para mantener mi belleza, pero todavía parece desvanecerse. Luego miró a la otra diosa a su lado y preguntó, ¿qué secretos de belleza crees que tiene? La otra diosa no pudo evitar reflexionar un poco antes de responder, para ser honesta, yo tampoco lo sé. Se ve tan perfecta, pero ¿no crees que su aura se ha vuelto más débil? Dado que la otra diosa no estaba suavizando su voz a propósito, todos los demás dioses y diosas en el salón podían escuchar lo que decía y no podían evitar examinar a Shirohana más de cerca, solo para exclamar con incredulidad unos segundos después. ¿Qué tienes razón? Su aura se volvió más débil. Anuncios de Put Future. Me pregunto qué le pasó a ella para que eso suceda. Si lucho contra ella, ¿crees que ganaría? Antes de que continuaran las charlas sobre el debilitamiento de Kurohana, una masa negra se manifestó a solo unos metros frente a Shirohana, silenciando instantáneamente a los otros dioses que estaban chismorreando sobre el rumoreado debilitamiento de Kurohana, lo cual no era cierto en absoluto. Con la masa negra manifestándose frente a Shirohana, Shirohana se detuvo en seco y miró la masa negra mientras se disipaba, revelando una diosa que parecía emanar una aura intensa de oscuridad a su alrededor. Esta diosa no era otra que Nyx, la maestra del Salón de la Gran Divinidad. Nyx miró a los alrededores antes de mirar a Shirohana, que estaba a unos metros de ella. Luego miró fijamente a Shirohana mientras enviaba un mensaje a través de la energía. Entonces, ¿has decidido ayudarme a luchar contra los demonios? Recibir un mensaje de la nada de repente sorprendió un poco a Shirohana, pero pudo deducir de dónde venía, lo que la llevó a enviar un mensaje de energía a Nyx. Soy un clon divino de Kurohana, señorita Nyx. Puedes llamarme Shirohana. Ella me encargó que te ayudara a luchar contra los demonios. Nyx no se sorprendió en absoluto por la respuesta de Shirohana, dejando escapar un suave suspiro mientras murmuraba.
Esa arma que está creando parece ser bastante importante, ¿eh? Está bien, sígueme a mi oficina, le dijo Nix a Shiroana en voz alta antes de darse la vuelta. Sin otra opción, Shiroana la siguió, dejando a muchos dioses en el salón extremadamente confundidos. Entonces el maestro de sala y Kurohana se miraron un rato antes de dirigirse a su habitación. ¿No parece eso, fuera de lugar? Por otra parte, Nix y Shiroana no podían preocuparse por las mentes de los otros dioses cuando entraron en la habitación de Nix unos minutos después. Shiroana agarró una silla y la colocó más cerca del escritorio de Nix y se sentó frente a ella. En cuanto a Nix, se sentó en la silla detrás de su escritorio y esperó a que Shiroana se sintiera cómoda antes de comenzar a hablar con ella. Entonces, para comenzar este plan de matar a estas dos deidades depravadas, ¿podría informarme sobre los orígenes de Inari y Odazuka? Nix miró a Shiroana y preguntó. Luego agregó. Estoy bastante segura de que le preguntaste a Chad antes de regresar aquí para terminar tu misión. Shiroana rebuscó un poco en los recuerdos de Kurohana antes de responder. Según Chad, señorita Nix. Mientras Shiroana estaba hablando, Nix interrumpió con un solo Nix está bien conmigo, lo que provocó que Shiroana se detuviera y comenzara de nuevo. Entonces, según Chad, Nix, Inari y Odazuka eran seres inteligentes nacidos en el planeta llamado Tierra. Odazuka nació sin poder, mientras que Inari nació como una doncella del clima, lo que le dio un ligero control sobre el clima. Crecieron para convertirse en mejores amigos y eventualmente se volvieron inseparables el uno del otro. Un día, un tifón que podría acabar con toda su civilización se acercaba, lo que llevó a muchas personas a buscar a Inari y pedirle que sacrificara su cuerpo por el bien de su civilización. Luego respiró hondo antes de continuar. Por supuesto, Odazuka se enfureció por el mero hecho de que la gente pensara en ella como una herramienta y de la nada, como una especie de milagro. En ese ataque de ira, Odazuka pudo comprender la teoría de las llamas intensas, lo que le permitió usar este nuevo poder para destruir el tifón en pedazos. Después de eso, la gente ya no los molestó a los dos y les permitió vivir en paz, con Inari comprendiendo la teoría de la escarcha inquebrantable para ser compatible con Odazuka. Luego cultivaron sus nuevos poderes al nivel de la ley menor, convirtiéndose ellos mismos en dioses menores. Aparte de eso, no hicieron nada malicioso en absoluto, de hecho, fueron extremadamente amables antes de ser influenciados por los pecados primordiales. Nix no pudo evitar frotarse los dedos debajo de la barbilla mientras reflexionaba. ¿Hubo otras personas en el planeta que también comprendieron una teoría? ¿O una conjetura por lo menos? Anuncios de Put Future. Rebuscando en los recuerdos de Kurohana, Shiroana negó con la cabeza y respondió. Ninguno. Solo ellos dos comprendieron una teoría en ese planeta. Verdaderamente extraño, Nix no pudo evitar decir. De todos modos, no pensemos más en eso, pero en cambio, ¿en qué nivel crees que está el pecado primordial cuando influyó en Inari y Odazuka? No, espera. Antes de eso, ¿todavía recuerdas los niveles de poder en términos de comprensión de las leyes? Shiroana rebuscó en los recuerdos de Kurohana una vez más antes de decir. Afortunadamente, Kurohana lo sabía muy bien. Conjetura, teoría, principio, principio mayor, principio eterno, ley menor, ley mayor, veredicto inmortal, canon trascendente, luego decreto primordial, ¿verdad? Eso es completamente correcto. Nix asintió. Por supuesto, ambos sabemos que los niveles de poder de los pecados primordiales son iguales a esos niveles. Ahora se trata de averiguar si el pecado primordial es un nivel de ley menor o de ley mayor. Y ahí es donde comienza nuestro plan. En ese momento, la expresión de Nix se volvió seria antes de continuar hablando con Shiroana. Necesito luchar contra Inari y Odazuka y usar el hechizo de detección de pecados para descubrir el poder del pecado primordial. ¿Estás de acuerdo con eso? Esta vez, en lugar de ser servil, Shiroana reflexionó un poco sobre la solicitud antes de cerrar los ojos. Al abrirlos unos segundos después, respondió. Según Kurohana, siempre que esté equipada con un arma y equipo de protección, puedo ir y hacer eso Nix. ¿Por qué no te daría el equipo? Al ver que la condición era bastante normal, Nix se rió entre dientes. Muy bien, entonces, vayamos a la casa de Misa y asegurémonos un poco de equipo de lucha contra demonios. Después de eso, ambos se pusieron de pie y desaparecieron de la habitación de Nix sin dejar rastro, dirigiéndose hacia el lugar donde estaba Misa, alguien a quien Nix conocía. En otra parte del plano celestial había una isla repleta de flora. Toneladas y toneladas de flora. En medio de esta isla llena de flora había una pagoda que también estaba cubierta por la misma flora que cubría la isla.
Dentro de esta pagoda había una diosa que tenía una belleza que le faltaba un poco en comparación con la de Kurohana, pero en comparación con las otras diosas, ella seguía siendo una de las más hermosas. Estaba sentada en una silla hecha de zarcillos rojos como la sangre mientras miraba el orbe flotante frente a ella, examinando de cerca una rama que tenía grabados rojos por todas partes. Esta diosa no era otra que Familia, la diosa que miraba a Erlia, que era la rama dentro del orbe flotante que estaba mirando. En el momento actual, Familia estaba mirando a Erlia a través del orbe y notó que obtuvo una prueba especial que resonó mucho con ella, haciendo a Familia muy feliz. Pero mientras continuaba mirando y viendo el progreso de Erlia a través de la prueba especial, Familia notó que algo andaba mal, lo que la hizo fruncir el ceño. Mientras continuaba examinando, notó que un leve rastro de un aura extraña entró en el cuerpo de Erlia y trató de eliminar su propia aura de Erlia, lo que la llevó a eliminar esta aura extraña. Esto continuó una y otra vez a medida que más y más aura extraña intentaba infiltrarse en el cuerpo de Erlia mientras Familia intentaba luchar contra eso. Afortunadamente, esto terminó cuando Erlia terminó la prueba, lo que provocó que una gran afluencia de aura extraña entrara en el cuerpo de Erlia, solo para ser repelida por Familia, aunque con mucho esfuerzo. Con su respiración entrecortada, Familia trató de examinar el aura extraña que quería infiltrarse en el cuerpo de Erlia y notó que había un pequeño indicio de divinidad en él, lo que la hizo ponerse de pie. Luego usó los zarcillos de color rojo sangre, que actuaron como su silla, para crear un clon de sí misma que continuaría imbuyendo a Erlia con suerte divina. Después de eso, se fue hacia cierta dirección y desapareció de su pagoda en un instante mientras murmuraba. Supongo que pronto tendré que apuñalar a una perra. Capítulo 118. Movimiento final. Erudinia, continente XXXX1, cerca de uno de los pueblos propiedad de los animados. Wash. Dentro de un pozo de mina abandonado, una silueta se manifestó desde allí, irradiando un aura de sangre mientras su cuerpo estaba cubierto de grabados rojos que parecían sangre, acentuando aún más el aura. La silueta miró a su alrededor y notó el círculo mágico gris detrás de ella, haciéndola suspirar poco después. Ah, mi prueba definitivamente ha terminado ahora. Esta silueta no era otra que Erlia, quien se lamentaba por el hecho de que su juicio especial ya había terminado. Por supuesto, ella sabía que el ser que presidía su juicio detuvo el juicio a mitad de camino porque ella no estaba lista para ello. Por otra parte, ¿pensaría Erlia desde la perspectiva del presidente? Por supuesto que no. Ella solo quería hacerse más fuerte. Sabía muy bien que no podía ingresar la herencia en este mismo momento porque aún recordaba vívidamente las palabras que le dio el presidente. Como si hubiera sido derrotada, gradualmente se dio la vuelta frente al círculo mágico y murmuró. Tengo que dominar las dos habilidades que me han dado para tener la oportunidad de entrar en el camino de convertirme en un gobernante sanguíneo. Pero Aurus todavía está dentro de la herencia. Erlia se dio la vuelta para mirar al círculo mágico y reflexionó un poco. Como líder de la alianza, realmente no puedo permanecer lejos de la alianza por mucho tiempo, para que no suceda algo malo. Está bien, dejaré un mensaje para Aurus. Después de un tiempo, Erlia tomó una decisión cuando SP comenzó a circular a través de sus grabados rojos, creando un círculo mágico en su mente que podía almacenar sus mensajes. Después de unos segundos, un círculo mágico rojo de su SP comenzó a tomar forma gradualmente, irradiando un aura que fácilmente podría llamar la atención de cualquier inanimado, incluso cuando no lo estaban mirando. Haciendo algunos ajustes aquí y allá, Erlia luego colocó el círculo mágico en el suelo cerca del círculo mágico gris que servía como entrada, antes de poner sus mensajes en él. Después de poner sus mensajes en él, lanzó un hechizo de barrera alrededor del círculo, dándole la capacidad de resistir ataques al nivel de poder de un inanimado de grado X. Por supuesto, sería extremadamente raro que un ser así entrara en un pozo de mina abandonado, por lo que Erlia no tenía que preocuparse. Bien entonces. Aurus, parece que tengo que irme primero. Después de murmurar eso en su mente, Erlia comenzó a flotar en el aire, transformando su cuerpo en un guijarro discreto en el proceso. Luego se alejó del pozo de la mina abandonada y regresó a Tempest Branch Alliance con la determinación de dominar ambas habilidades, así como la sensación de que algo estaba mal. Anuncios de Put Future. Continente XXXX, acantilado de la tempestad. Dentro del acantilado de la tempestad, existía una choza toscamente hecha de piedra en la que vivía un ser. El ser que vivía en su interior no era un animado ordinario, ya que era un lobo que vivía en su interior. Tampoco era un lobo ordinario para el caso.
Este lobo en realidad vino de un gran trozo de piedra, ganando sensibilidad para hacer la transición a una forma viva. No solo eso, este lobo también pudo comenzar su camino de poder y hacer la transición a una clase de rango 1, Tempest Wolf. Este lobo no era otro que Chonk, una de las 4 grandes entidades que gobernaban Tempest Cliff junto a las 3 alianzas inanimadas. Actualmente, estaba esperando que un ser que conocía mucho entrara en su choza. Mientras tanto, vio la totalidad de Tempest Cliff a través de orbes flotantes imbuidos de energía, que hizo cuando hizo la transición por primera vez a su forma animada, usándola para pasar el tiempo. Oh. Mientras miraba los orbes flotantes que actuaban como sus ojos, Chong no pudo evitar levantar su ceja de lobo cuando notó una silueta que se movía rápidamente a través del terreno del acantilado. Una vez que se centró en la silueta, notó los grabados rojos que cubrían su cuerpo, lo que le hizo chasquear la lengua mientras fruncía el ceño. «Es el líder de Tempest Branch Alliance», murmuró Chong para sí mismo con un suspiro. Recibí noticias de que el líder de Tempest Branch Alliance se fue y usaría ese tiempo para comenzar mis planes, pero, ¿quién sabía que ella estaría fuera por tan poco tiempo? Chong no pudo evitar lamentarse. Mientras se lamentaba para sí mismo, una brisa infundida de energía comenzó a circular por toda la cabaña, y se originó en la entrada de la cabaña. Al sentir esta brisa, Chong levantó las orejas y movió ligeramente la cola antes de darse la vuelta para mirar una rama de tamaño modesto que irradiaba un aura de energía pura. Por supuesto, esta rama no era otra que Orel. Eres bastante rápido, Orel. Llegando hasta aquí en el lapso de unas pocas horas, comentó Chong sobre la obediencia de Orel, aparentemente satisfecho. Por supuesto, ¿cómo podría desafiar las órdenes del maestro? En gran contraste con su disposición tranquila pero amistosa en Tempest Branch Alliance, Orel respondió con cortesía, como si fuera un sirviente de Chong. Pero él era de hecho su sirviente, o esclavo para ser más exactos. En cuanto a cómo Orel se convirtió en esclavo de Chong, esa sería una historia guardada para más adelante. Entonces, Orel, ¿qué piensas sobre el plan que te envié? Después de dejar que Orel entrara en su cabaña, Chong se tumbó en el suelo cerca de los orbes flotantes y le pidió su opinión. Orel rebuscó en sus recuerdos y recordó los planes de Chong, reflexionando un poco antes de responder, ¿de verdad quiere apuntar primero a la Tempest Branch Alliance, maestro? Sabes lo fuertes que son, ¿verdad? Por supuesto que lo sé, respondió Chong. En realidad iba a atacarlos mientras el líder de su alianza no estaba, lástima que ella regresó temprano. Cambiaremos nuestro objetivo a otra alianza. ¿A quién crees que deberíamos apuntar? Habló Sombre Ceo a Verdant Nut. Aunque Orel se sorprendió un poco al escuchar a Erlia dejar la alianza por un momento, no pudo mostrar esta emoción en absoluto mientras reflexionaba sobre cuál de las 2 alianzas deberían apuntar primero. Para ser honesto, Orel se sentía en conflicto ya que tenía sentimientos sinceros por Tempest Branch Alliance, pero tuvo que irse debido a las órdenes de Chong. El único compromiso en su mente que podía hacer era simplemente retrasar la desaparición de Tempest Branch, permitiéndoles con suerte luchar contra Chong. Anuncios de Put Future. Creo que Verdant Nut Alliance sería un primer objetivo adecuado. Blossombre C se especializa en ilusiones, para las que aún no estamos preparados. Después de un minuto más o menos, Orel finalmente respondió a la pregunta de Chong. Verdant Nut Alliance es entonces. Al ver que Orel en realidad podía tomar una decisión basada en su poder actual, Chong no pudo evitar sentirse orgulloso por el tipo. Luego comenzó a hacer circular maná por todo su cuerpo antes de liberarlo hacia los orbes flotantes. Ve y espera un poco por la zona, Orel. Llamaré a los demás antes de comenzar el plan. Como desee, maestro, respondió respetuosamente Orel a las órdenes de Chong, y salió de la cabaña para practicar algunas de sus diversas habilidades. Mientras molía dichas habilidades, Orel no pudo evitar suspirar y mirar hacia el cielo, murmurando. Realmente espero que Erlia y los demás puedan luchar contra Chong. Especialmente Aurus, estoy seguro de que podrá hacerlo en cuestión de tiempo. Si Chong no me hubiera salvado, me pregunto cómo sería mi vida. ¿Seré verdaderamente feliz? Dentro del mismo continente, dentro de la herencia del Área 52. Aurus no pudo evitar respirar con dificultad a través de su cuerpo cuando su energía mental fue agotada por las instrucciones que le dio la herencia. No obstante, pudo mirar a su alrededor y ver cuán lejos había llegado desde el comienzo del juicio. Detrás de él había 8 grandes bloques de piedra, cada uno de los cuales mostraba las elecciones que hizo para avanzar y, con suerte, terminar la prueba.
Rodeándolo había un fluido viscoso que disolvía fácilmente los otros bloques de piedra que rodeaban sus elecciones. Para aquellos que tienen un sentido agudo de su progreso, Aurus ya había terminado con su novena opción, una opción que quedaba antes de terminar la prueba. En cuanto a aquellos que no tienen ese sentido agudo, por favor lean la oración anterior. Solo una cuadra me separa de terminar esta maldita prueba. Aurus no pudo evitar dejar escapar un suspiro mientras intentaba recuperar su energía mental, preparándose para la instrucción final. Heredero, aquí está su décima y última instrucción. Después de unos minutos de silencio total tras el noveno movimiento de Aurus, la voz de la herencia resonó una vez más. Esta vez, tendrás que elegir 10 bloques de un total de 440 bloques para pasar la prueba. A la mierda mi vida. Uno me pregunto cuándo se revelará el nombre del continente. ¿Pronto? ¿Nunca? Capítulo 119. Choque intenso. Dentro de la herencia del Área 52. Heredero, aquí está tu décima y última instrucción, resonó la voz de la herencia mientras Aurus recuperaba su energía mental, así como su compostura mental. Afortunadamente, pudo recuperar lo suficiente para escuchar claramente la voz, poniendo su mente a plena capacidad. Empecemos con la pregunta final. Como si la herencia respondiera a la solicitud de Aurus, la voz de la herencia respondió. En esta instrucción, deberá elegir 10 bloques de los 440 bloques en total disponibles para terminar la prueba. En ese instante, la mente de Aurus se quedó en blanco. Estaba completamente sin palabras. Por supuesto, sabía que por cada instrucción consecutiva, la cantidad de bloques que tenía que elegir, así como la cantidad total de bloques entre los que podía elegir aumentaba después de cada instrucción. Por eso su energía mental se agotó después de despejar la novena pregunta. Pero en este momento, apenas había recuperado la energía mental suficiente para entender lo que decía la voz. Enfurecido, murmuró. A la mierda mi vida. No mucho después de eso, Aurus comenzó a gritar y descargar su ira, diciendo algunas palabras muy malas que no deberían decirse porque definitivamente lastimarían a las personas. Por otra parte, esta novela ha mostrado algunas malas palabras, así que piensa en malas palabras, pero al nivel de maldecir al antepasado del antepasado del antepasado del creador de la herencia. Después de descargar toda su ira, comenzó a respirar profunda y constantemente, recuperando gradualmente su compostura habitual mientras dejaba que su energía mental alcanzara su punto máximo antes de comenzar a abordar esta instrucción final. Miró la cantidad de bloques que podía elegir para moverse antes de dejar escapar un suspiro. ¡Ah, a la mierda! Terminemos con esto. Y con eso, la décima y última instrucción, pregunta, lo que sea que funcione en este caso, por la herencia ahora comienza. Escucha atentamente mis palabras, heredero, porque lo diré solo una vez. Como de costumbre, la voz le recordó a Aurus que escuchara atentamente cada palabra que decía. Para tu décima y última instrucción, eres un arqueólogo que ha descubierto una trampa especial en cierta tumba. Parece que esta trampa consiste en grandes bloques donde un movimiento en falso puede conducir a una muerte inminente en cualquier momento. Anuncios de Put Future. Afortunadamente, pudiste recuperar un artefacto antes de ingresar a la trampa especial, y por casualidad obtuviste el conocimiento necesario para atravesar la trampa sin ningún problema. El alfabeto utilizado en el artefacto era un lenguaje decodificado por lingüistas hace ya varios años, lo que le permite conocer muy bien la escritura del artefacto. Solo se podían ver 6 caracteres en el artefacto, todos relacionados con direcciones. Al escuchar la última declaración dicha por la voz, el sentido del oído de Aurus no pudo evitar animarse, sabiendo muy bien que el método para despejar la instrucción final estaba en esta parte. El primer carácter se parecía a la letra V y, según lo que aprendiste, se refería a la dirección hacia arriba. El segundo carácter parecía una combinación de S y D, relacionado con la dirección hacia abajo según lo que aprendiste. En cuanto al tercer y cuarto carácter, el tercer carácter era una P con una curva al final, mientras que el cuarto carácter era una versión reflejada. Según los lingüistas, el tercer carácter significa izquierda mientras que el cuarto significa derecha. En cuanto al quinto y sexto carácter, eran más abstrusos que los primeros 4 caracteres, con el quinto carácter pareciendo una mezcla entre X, C y R. En cuanto al sexto carácter, era aún peor, siendo una mezcla entre B, F, K y Y. En cuanto a sus significados, eran solo las direcciones secundarias noroeste y noreste respectivamente. El patrón en el artefacto fue escrito de arriba a abajo, usando el patrón 5, 6, 4, 3, 4, 3, 2, 2, 1, 1. Por supuesto, cambiándolo por los personajes.
Mientras lo miras, sabes con certeza que tu traducción fue correcta ya que has aprendido el alfabeto en el artefacto durante muchos años. Pero había una sensación persistente en tu mente de que algo andaba mal. Tenías la sensación de que el artefacto te estaba engañando para que siguieras el patrón de la trampa especial con el fin de atraparte para siempre. Después de reflexionar un poco, decidiste seguir tu instinto y mirar el patrón desde otro ángulo. Le diste la vuelta al artefacto y obtuviste el patrón 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 5. Piensas un poco en el patrón y tienes dudas de si este patrón también te permitiría cruzar la trampa especial de forma segura. Al final, tienes dos patrones para elegir. ¿Cuál escogerás? Después de que la voz terminó de explicar la situación, Aurus comenzó a reflexionar sobre los dos patrones que le habían dado. El primer patrón es 5, 6, 4, 3, 4, 3, 2, 2, 1, 1, mientras que el otro es la versión inversa, murmuró Aurus mientras su cerebro comenzaba a funcionar, trabajando para encontrar una solución a esta décima pregunta. Sustituyendo los números con direcciones, el primer patrón me da el siguiente orden. Noroeste, noreste, derecha, izquierda, abajo, abajo, arriba y arriba. Espera un minuto después de escucharse a sí mismo hablar sobre las instrucciones, un recuerdo tan vago para él surgió en su mente, un recuerdo que contenía un código especial en múltiples juegos en su vida anterior que se consideraba un huevo de Pascua. ¿No es esto él? Limpiando gradualmente la memoria que surgió en su mente, Aurus gradualmente se dio cuenta del patrón que le había sido dado por la herencia. El código Konami. El código Konami fue un huevo de Pascua famoso en su vida anterior. Incluso podría considerarse como una leyenda debido a lo popular que fue. Siguió las líneas de arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, y luego comenzó. Por supuesto, Aurus notó que el patrón en el artefacto era la versión invertida del código de Konami, con B y A intercambiados por el noreste y el noroeste, respectivamente. Sin dudarlo, descartó el primer patrón en su mente, siguiendo el segundo patrón que coincidía con el recuerdo que surgió en su mente. Anuncios de Put Future. Wash. Suspendido del suelo, Aurus avanzó 2 cuadras y luego la misma distancia en reversa. Luego se movió al bloque a su izquierda, y luego a su derecha, 2 veces. En este punto, la gran mayoría de los bloques de piedra habían caído en el fluido viscoso y se habían disuelto, dejando solo un puñado para que Aurus eligiera. Por supuesto, Aurus no tuvo que pensar mucho en qué bloques elegir, moviéndose hacia el bloque en su frente, inclinándose hacia la derecha, antes de avanzar una vez más, inclinándose hacia la izquierda esta vez. GRRRRRRR. De repente, después de terminar los 10 movimientos, como si Aurus lograra algo especial, todos los bloques restantes se hundieron instantáneamente y se disolvieron del fluido viscoso, dejando el único bloque de piedra donde Aurus flotaba. Al ver que el bloque de piedra sobre el que estaba flotando no fue disuelto por el fluido viscoso, Aurus no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio y decir: «Ah, finalmente se acabó. El segundo juicio finalmente ha terminado». Unos segundos más tarde, el fluido viscoso que amenazaba con disolver el bloque de piedra del que Aurus flotaba se retiró gradualmente, con el bloque de piedra en el que Aurus se estaba expandiendo gradualmente a cambio. Esto continuó durante unos minutos, y la gran sala de piedra volvió a la normalidad. Su visión también volvió a la normalidad, con la niebla negra que se suponía que cubría su visión disipándose junto con el fluido viscoso. Con la gran sala de piedra volviendo a la normalidad, Aurus ahora podía relajarse de verdad, aterrizando en el suelo, recuperando su energía mental y su compostura mental mientras esperaba que la herencia le dijera su recompensa. Eventualmente, después de 10 minutos, una voz monótona comenzó a resonar por toda la sala de piedra, anunciando la recompensa de Aurus. Heredero, has completado con éxito la segunda prueba, la prueba de la lógica. En comparación con los otros herederos que han tomado la misma prueba en el pasado, usted es el primero en completar la prueba en tan poco tiempo, solo tomó un poco más de 2 horas. Por esto, la recompensa que se te dará es mucho mayor de lo normal. Espero que puedas darle un buen uso a la recompensa. Timbre. Después de que la voz monótona terminó de hablar, un sonido de notificación resonó en su mente, proveniente solo del sistema. Tenía la sensación de que la recompensa que obtuvo de la segunda prueba estaba relacionada con el sistema después de escuchar el sonido de la notificación, por lo que revisó el registro de notificaciones. En el mismo instante en que terminó de leer la notificación, Aurus cerró la pantalla de notificación y permaneció en silencio durante unos minutos. Fue solo después de eso que comenzó a hacer ruido.
¿Qué carajo? Increíble. ¿Qué carajo? Ahora, ¿qué obtuvo Aurus? ¿Puedes preguntar? Serían 300 puntos Génesis, suficientes para templar su alma y comenzar a invertir en el árbol Génesis. Que en la mierda siempre amorosa. Capítulo 120. Decepción y coraje. Dentro del continente XXXX, se encuentra un reino llamado Reino Serap, un reino que ha estado en pie durante más de 500 años debido a su primer y actual rey, el rey Serapim. King Serapim fue un valiente guerrero en sus primeros días, creando un nuevo camino de ascensión para sí mismo, lo que le permitió establecer un reino como Serap Kingdom. Dentro de este reino había 15 príncipes, 3 de los cuales murieron debido a los conflictos que surgieron antes de que comenzara la competencia por el trono. Para ser honesto, realmente no había necesidad de competir por el trono. King Serapim era alguien que ya había ascendido a una clase de rango 8, un paso antes de convertirse en un portador de clase de rango 9, y 2 pasos antes de trascender a un nuevo reino. Por supuesto, como alguien de una clase muy alta, su vitalidad era increíblemente fuerte, dándole una vida útil de más de 1500 años. Pero tenía sueños, sueños de ir más allá, sueños de convertir su reino en un imperio que pudiera gobernar el continente. Y convertirse en una clase de rango 9 fue solo el primer paso hacia eso. También es una historia guardada para más adelante. Dentro del reino Serap, específicamente el castillo en el centro del reino Serap, yacía una torre muy grande y resistente que parecía que podría resistir la prueba del tiempo. Esta gran torre constaba de 5 pisos, y solo se podía ver a un ser mirando por la ventana del 5.º piso. Este ser llevaba una corona en la cabeza, lo que significa que era un príncipe del reino Serap. Llevaba ropa que correspondía a alguien de la realeza, combinada con cejas como espadas, cabello rubio ceniza y su rostro cincelado, parecía que era una mezcla entre el este y el oeste. Este príncipe no era otro que el tercer príncipe, uno de los principales contendientes al trono. En cuanto al noveno príncipe, Vanadir, se le consideró un inútil. Golpeando con los dedos el brazo de descanso de su silla, el tercer príncipe no pudo evitar suspirar mientras miraba por la ventana y murmuraba. Parece que el plan no tuvo éxito. Wash. No mucho después de terminar su oración, sintió una brisa atravesar su cuerpo y detenerse a solo unos metros detrás de él. Unos segundos después, una silueta negra se manifestó gradualmente desde el aire, revelando a un hombre cubierto con ropa negra, con sus 2 ojos como lo único visible. Su Alteza. La silueta negra se inclinó y se arrodilló antes de saludar al tercer príncipe. Tengo malas noticias que contarte. Tuve esa sensación cuando entraste. El tercer príncipe giró la cabeza para mirar la silueta negra, antes de levantarse para caminar gradualmente más cerca de la silueta negra. ¿Mataste al noveno príncipe? En cuanto a la respuesta de la silueta negra, sacudió la cabeza con los ojos cerrados de izquierda a derecha. Así es. Esta silueta negra era el asesino del vacío de rango 5 que intentó matar a Vanadir. No pude matarlo en un solo ataque. ¿Me conoces? Soy más fuerte cuando ataco de una sola vez, dijo el asesino al tercer príncipe. Sí, eso es parte de tu clase. No tienes que entrar en detalles, el tercer príncipe agitó la mano mientras respondía. De todos modos, dado que no lograste matar al noveno príncipe, tendré que reducir la cantidad que te daré. Eso está bien para mí. El asesino se encogió de hombros. Tiene sentido de todos modos. Luego, el tercer príncipe chasqueó un dedo, abriendo una grieta a solo unos decímetros del asesino, las monedas de oro fluyeron gradualmente de la grieta una por una. Anuncios de Put Future. Después de 1 minuto más o menos, la grieta se cerró y se formó una pequeña pila de monedas de oro a unos pocos decímetros del asesino. Sin embargo, todavía tengo que agradecerte por matar al 12º, 5.º y 2.º príncipe. Aumenté la cantidad un poco de lo que debería ser gracias a eso, dijo el tercer príncipe con algo en mente. El asesino agarró rápida y eficientemente todas las monedas de oro del suelo, sin dejar ninguna moneda de oro atrás. Asintiendo en respuesta, el asesino dijo. Gracias por su generosidad, tercer príncipe. Si necesita mis servicios la próxima vez, entonces ya sabe qué hacer. Wash. Y con la brisa del viento, la silueta negra del asesino frente a los ojos del tercer príncipe, dejándolo solo una vez más. Cerrando sus ojos por un momento, gradualmente se dirigió hacia su silla, sentándose de nuevo. Después de un rato, abrió los ojos con una sensación de claridad dentro de ellos, murmurando. Parece que el protector del noveno príncipe es bastante fuerte para defenderse de los ataques de un portador de clase de rango 5. Un portador de clase de rango 5 ofensivo en eso. Voy a tener que cambiar mi vista hacia el 7.º príncipe.
Si lo mato con éxito, sería genial. En ese instante, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Solo si supiera lo que se avecinaba para él. Dentro del continente XXXX, gran acantilado de la tempestad. Ja. Wash. Chocar. Dentro de las partes internas del bosque, un hombre y una gran bestia luchaban entre sí. Contra las expectativas ordinarias, la bestia estaba siendo fuertemente golpeada. Extremadamente mal. Chocar. 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 Por la fuerza escondida debajo del ataque del hombre, la gran bestia fue enviada a estrellarse a través de múltiples árboles gruesos seguidos, deteniéndose solo alrededor del árbol 15. Ruido sordo. La gran bestia aterrizó de cara en el suelo, con heridas y moretones por todo el cuerpo. No solo eso, también había acumulado múltiples lesiones internas por la pelea. Luchó por mantenerse erguido, pero finalmente pudo hacerlo. Mientras lo hacía, se preguntó, ¿por qué diablos provoqué a un monstruo así? De hecho, la bestia pensó que el humano era un monstruo. Crujido. Crujido. Cuando la bestia escuchó sonidos de crujidos acercándose más y más, la bestia se quedó congelada en su lugar, el miedo se apoderó de su cuerpo. Quería huir de él, pero sabía muy bien que era inevitable. Anuncios de Put Future. Eventualmente, el humano pasó a través de los arbustos, revelando su figura ilesa una vez más a la bestia. Este humano no era otro que Vanadir, luchando contra bestias de un nivel igual o superior a él para obtener inspiración y experiencia de combate. ¿Inspiración para qué? Puedes preguntar. Inspiración para ascender a una clase superior. Aunque se han creado múltiples caminos de ascensión a lo largo de la historia del continente, para ascender verdaderamente a una clase superior se necesitaría comprensión, perseverancia e inspiración. Agradece que te maten por mi mejora, bestia, Vanadir no pudo evitar decir mientras las partículas de energía del viento comenzaban a unirse alrededor de la hoja de su espada, Magnus Tempestria. Wash. Sin que la bestia se diera cuenta, Vanadir se lanzó hacia la bestia y comenzó a cortar de forma errática pero precisa, como si fuera una pelea entre bestias. Frenesí de la tempestad. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. El sonido del metal cortando la carne se podía escuchar varias veces mientras los gritos de la bestia resonaban en el bosque. Gradualmente, los gritos se hicieron cada vez más débiles y se convirtieron en gemidos, terminando con un silencio total al final. Vanadir miró a la bestia que mató mientras jadeaba por aire, aparentemente obteniendo una idea de cuál era la esencia de su habilidad de ascensión. Al comenzar como animado, uno debe dominar una habilidad de transición. Una vez que uno ha hecho la transición a una clase de rango 1, ahora puede obtener una habilidad de ascensión para usar para ascender hasta una clase de rango 9 o superior. En lugar de obligar al viento a seguir tu camino, sigues el camino del viento, permitiéndote atacar de una manera más natural pero contundente, murmuró Vanadir para sí mismo mientras reflexionaba un poco, aparentemente satisfecho con su conclusión un minuto después. Su Alteza, debemos mudarnos a otro lugar, para no quedar atrapados con otra bestia sin preparación. De repente, una voz familiar para Vanadir resonó cerca de donde estaba, haciéndolo fruncir el ceño ligeramente en el proceso. Dane, si hablas un poco más tarde, entonces podría haber digerido completamente lo que estaba comprendiendo. Vanadir no pudo evitar suspirar y mirar a Dane, que flotaba en el aire. Todavía flotando en el aire, Dane hizo una media reverencia y se disculpó con Vanadir. Me disculpo profundamente con Su Alteza por interrumpir, pero este asunto es realmente urgente. De acuerdo con mi hechizo de detección de magia, una bestia de rango 4 se dirige hacia aquí, y me temo que incluso con mi ayuda, no podremos matarla. ¿Una bestia de rango 4? Después de escuchar lo que dijo Dane, en lugar de que el miedo golpeara su corazón, se llenó de confianza en sí mismo. Tal vez esto es lo que necesito para finalmente hacer la transición a una clase de rango 3, murmuró Vanadir para sí mismo. Para ser honesto, Vanadir era una especie de genio, especialmente en la comprensión. Ya había comprendido la versión de rango 2 de su habilidad de ascensión al 99%, solo necesitaba ese porcentaje para dominarla por completo y ascender a un nivel superior. Dane, ¿cuánto tiempo tardará en llegar la bestia? Sacudiéndose la sangre de su espada, preguntó Vanadir. Alrededor de 30 segundos, ¿por qué le pregunta a Su Alteza? Dane respondió con una pregunta de seguimiento. Solo para que él se dé cuenta de lo que está haciendo Vanadir. Su Alteza, por favor no me diga que está haciendo lo que estoy pensando. No te preocupes, Dan. No te diré que pelees conmigo ni nada, solo necesito que me apoyes desde atrás. Vanadir miró a Dane y sonrió de una manera ligeramente traviesa.
Haré toda la lucha, solo tienes que debilitar a la bestia tanto como sea posible. ¿Puedes suprimir el 25% de su poder? Dane no sabía si preocuparse o no. Si estuviera solo contra la bestia, no tendría problemas para matarla. Pero sabía muy bien que Vanadir moriría bajo un solo ataque de una bestia de ese nivel. Simplemente dijo que no podía matar a la bestia si trabajaban juntos para que Vanadir estuviera a salvo. Pero parece que a Vanadir le gustaba correr riesgos. Supongo que no tengo más remedio que apoyarlo, ¿eh? Con este pensamiento, Dane no pudo evitar sonreír irónicamente. Puedo suprimir el 25% de su poder sin problema, Su Alteza. Pero eso tomaría alrededor de 20 segundos para lanzar. Necesito que lo detengas durante 5 segundos porque solo quedan 15 segundos entre tú y la bestia, respondió Dane. Eso está bien para mí. Vanadir se lamió los labios mientras adoptaba su postura de batalla, irradiando un aura de intención asesina infundida con partículas de energía eólica. Ah, me estoy emocionando. Capítulo 121. Fuerza del alma. Dentro de la herencia llamada Área 52, yacía una escultura de madera verde que parecía haber sido esculpida por un maestro artesano, pero de hecho, era un ser inanimado que se acercaba al nivel animado. Si puedes decir que ese grade inanimate está cerca de ser animate, eso es. Esta escultura de madera verde no era otra que Aurus, que acababa de terminar la 10ª y última instrucción de la segunda prueba, la prueba de lógica. En este momento actual, la voz monótona terminó de anunciarle cómo había superado a todos los demás herederos anteriores en términos de la prueba, obteniendo una recompensa mejorada gracias a ella. Timbre. Como de costumbre, al obtener una recompensa de una herencia, el sistema de Aurus le notificaría tal cosa, aunque no hace falta decir que Aurus podría encontrar la recompensa sin la notificación. No obstante, le resultó más fácil encontrar la recompensa, ya que todo estaba en una sola pantalla holográfica. Sistema, abra el registro de notificaciones, ordenó Aurus al sistema poco después de que la voz monótona se hubiera ido. Sin perder el ritmo, el sistema respondió con una pantalla holográfica que se manifestó y se expandió frente a su campo de visión, lo que le permitió ver todas las cosas que podría haberse perdido con solo una mirada. Flux Sacrifice ha alcanzado el nivel max. Flux Sacrifice ha cumplido con los requisitos necesarios y está listo para evolucionar. Mayor resistencia a la ilusión ha subido de nivel 2 niveles. Bueno, eso fue rápido. Como Aurus estaba leyendo de arriba a abajo, no notó la recompensa de la prueba de herencia, centrándose primero en la notificación que estaba en la parte superior. Sistema, elimina Flux Sacrifice del módulo de aprendizaje y reemplázalo con HMM Aurus, ordenó al sistema y cuando estaba a punto de terminar el comando, reflexionó un momento en silencio. Le tomó unos segundos decir Spirit Aura. Para ser honesto, era un pensamiento lógico. Desde que obtuvo la habilidad del mercado de la alianza, nunca la había usado ni una sola vez. Ahora que lo había colocado en el módulo de aprendizaje, aunque no lo usara, para cuando lo hiciera, estaría mejor que nunca. Flux Sacrifice ha sido eliminado del módulo, reemplazado por Spirit Aura. Otra pantalla apareció frente al campo de visión de Aurus, notificándole que fue un éxito. Después de ver aparecer otra pantalla frente a su campo de visión, dijo: evolucionar Flux Sacrifice. Timbre. Solo tomó un instante para que la habilidad evolucionara cuando el sistema le notificó el nuevo nombre de la habilidad, Better Flux Sacrifice. Definitivamente un gran sentido de denominación proveniente del sistema. Después de que terminó de desarrollar la habilidad, Aurus continuó leyendo el registro de notificaciones y, finalmente, encontró la recompensa que le dio la herencia. El usuario ha obtenido 300 puntos Génesis de la herencia del Área 52, prueba de lógica. Después de que terminó de leer la notificación, Aurus se quedó sin palabras. Cerró y abrió su sentido de la visión varias veces porque no podía creer el número que estaba pegado al lado de las palabras puntos de Génesis. Solo le tomó alrededor de 20 veces de cerrar y abrir su sentido de la vista, en otras palabras, parpadear, para aceptar completamente la recompensa que le dio la herencia. La primera palabra que salió de su boca inexistente fue: anuncios de Put Future. ¡Guau! Fue realmente increíble. Había trabajado durante tanto tiempo, solo para obtener alrededor de 40 puntos Génesis. Pero ahora, solo había superado una prueba, pero le dio 300 puntos Génesis. Aurus sacudió la cabeza para eliminar todos los pensamientos aleatorios de su mente. Oh, espera, él no tiene uno. Espera, él. De todos modos, Aurus se sacudió los pensamientos aleatorios en su mente y pensó seriamente en los 300 puntos Génesis. ¿Cómo debo asignarlo?
Aurus se cuestionó a sí mismo, solo para que su proceso de pensamiento fuera interrumpido por la monótona voz de la herencia. Heredero, tienes 30 minutos para prepararte antes de que comience la tercera prueba, la prueba de la fuerza del alma. Se sugiere encarecidamente que el heredero tenga una fuerza de alma increíblemente alta, o de lo contrario el heredero no podría pasar esta prueba, dijo la voz monótona, sorprendiendo un poco a Aurus ya que tenía 3 veces más tiempo para prepararse. Ahora, Aurus iba a usar los 30 minutos completos para crear hipótesis sobre cómo funcionó la tercera prueba. Por supuesto que no. Iba a usar los 300 puntos Génesis que le dieron en estos 30 minutos. En primer lugar, voy a usar una parte de mis puntos en el sistema de encantamiento del alma. Aurus tomó una decisión cuando ordenó al sistema que abriera el sistema de encantamiento del alma. Por otra parte, era casi un hecho que tendría que incursionar en la función una vez más, ya que el nombre de la prueba a la que se enfrentaba era Soul Strength. Timbre. En un instante, apareció una pantalla holográfica frente a Aurus, que le reveló el sistema de encantamiento del alma. Mientras hojeaba la información en la pantalla, Aurus no pudo evitar hojear la pantalla unas cuantas veces más mientras se preguntaba, ¿por qué mi poder del alma es tan alto? Sistema de encantamiento del alma. Poder del alma. 20 daño 100%, limitado. Rango 0, Sigils of Tempering, dominado. Rango 1, Sigils of Inner Tempering, 0, 5. Rango superior 1. Necesita dominar los Sigils of Inner Tempering. Reflexionó sobre la razón por la cual su Soul Power era increíblemente alto. Le tomó unos minutos averiguar el motivo, todo debido a la habilidad que le dio la herencia en el primer juicio. Pensar que el sistema de encantamiento del alma se considera una técnica basada en el alma, Aurus no pudo evitar suspirar cuando sintió algo de estrés en su mente. Por supuesto, no le importaba el alto poder del alma, ya que le traía beneficios. Pero según sus recuerdos, aquellos con un alto poder del alma en las primeras etapas inanimadas tenían más probabilidades de ser utilizados como catalizadores para las armas de los animados. Eso también significaba que los jugadores en la etapa animada básicamente podían crear armas a partir de jugadores inanimados. Aunque no había ningún otro jugador de Ise además de él mismo en este mundo, todavía quería estar a salvo de animates, o al menos menos detectable que ahora. Estaba muy seguro de que aquellos animados con alta percepción podrían sentir fácilmente su fuerte alma. Tendré que revisar Tempest Cliff Inheritance o Alliance Market si tienen habilidades para sellar almas más tarde, se dijo Aurus mientras ordenaba al sistema que maximizara los sigilos de rango 1. Timbre. Se han consumido 10 puntos de Génesis para actualizar rango 1, Sigils of Inner Tempering a su nivel máximo. Tu Soul Power ha aumentado en 5 puntos, 13 puntos en total debido a una habilidad especial. Anuncios de Put Future. Gracias a que el usuario dominó los sigilos de rango 1, se agregaron 2 puntos adicionales de Soul Power, 5 puntos en total debido a una habilidad especial. Gracias al usuario que domina los sigilos de rango 1, los sigilos de rango superior 1, los sigilos de templado externo, se han desbloqueado. Al leer las notificaciones consecutivas que trajo la actualización de los sigilos de rango 1 al nivel máximo, Aurus no pudo evitar estremecerse ante el hecho de que esto lo haría más detectable. Ahora tengo un Soul Power de 38, esto es demasiado, incluso para un animate con una clasificación decente. Aurus no pudo evitar quejarse en su corazón. Sin embargo, contrariamente a sus quejas, continuó invirtiendo puntos Génesis en el sistema de encantamiento del alma, maximizando los sigilos de rango superior 1, que constaban de 8 sigilos en total. Timbre. Se han consumido 25 puntos de Génesis para actualizar rango superior 1, Sigils of External Tempering al nivel máximo. Tu Soul Power ha aumentado en 12 puntos, 30 puntos en total debido a una habilidad especial. Gracias a que el usuario dominó los sigilos de rango superior 1, se agregaron 4 puntos adicionales de Soul Power, 10 puntos en total debido a una habilidad especial. Gracias al usuario que domina los sigilos de rango superior 1, los sigilos de rango inferior 2, los sigilos de la unificación interior-exterior, se han desbloqueado. Este conjunto consta de 12 sigils. Aurus no pudo evitar calcular su Soul Power actual después de ver las notificaciones del sistema una vez más. Al final, no pudo evitar maldecir. Ahora, esto es simplemente una exageración en este punto. Mientras se decía esto a sí mismo, decidió que iba a detenerse, solo para encontrarse en una encrucijada mientras dudaba. ¿Es un poder del alma realmente suficiente para despejar completamente la tercera prueba?
Aurus tenía la sensación de que un Soul Power de 100 sería suficiente para superar la tercera prueba. Por otra parte, ahora iba a ser extremadamente notable en este punto. Ah, a la mierda, se dijo Aurus a sí mismo. Lo primero que haré después de dejar esta herencia es obtener una habilidad de sellado de almas lo más rápido posible. Actualiza los sigilos de rango inferior 2 a su nivel máximo. Timbre. Se han consumido 60 puntos Génesis para actualizar rango inferior 2, Sigils of Inner Outer Unification al nivel máximo. Tu Soul Power ha aumentado en 36 puntos, 90 puntos en total debido a una habilidad especial. Gracias a que el usuario domina los sigilos de rango inferior 2, se han agregado 8 puntos adicionales de Soul Power, 20 puntos en total debido a una habilidad especial. Gracias a que el usuario dominó los sigilos de rango inferior 2, los sigilos de rango inferior 2, los sigilos del establecimiento de la fundación, se han desbloqueado. Este conjunto consta de 15 sigils. Debido a que el usuario tiene un Soul Power de más de 150, se ha creado la habilidad de grado raro Soul Transcendence, que permite que las estadísticas y los sentidos del usuario aumenten mucho durante un cierto periodo de tiempo. Debido a que el usuario tiene un alto poder del alma, el sistema le advertirá que suprima el poder del alma, para que no quiera ser atrapado por entidades externas. Después de actualizar Soul Sigils una vez más, Aurus decidió que ahora era un buen momento para detenerse. Calculó la cantidad total de Soul Power que tenía y no pudo evitar maldecir después. Mierda. Un poder del alma de 188. ¿No es esto una exageración? Solo estoy practicando tiro al blanco para los animados en este momento. Capítulo 122. Semilla de Génesis. Aurus se quedó sin palabras. Realmente no podía creer ni comprender cuán fácilmente había aumentado su poder del alma. Claro, obtuvo una nueva habilidad al tener un poder del alma increíblemente alto. No solo eso, con un poder del alma increíblemente alto, le resultó más fácil recordar y deducir ciertas cosas que antes. Pero lo que a Aurus le preocupaba era que, esto básicamente lo haría visible para los animados fuertes. Ah, mierda, Aurus no pudo evitar maldecir. ¿Por qué diablos me excedí con esto de Soul Power? ¿Cómo llegué a la conclusión de que un Soul Power de 100 me garantizaría pasar por completo la tercera prueba? Podrían ser 30 por lo que me importa. Si supiera que una entidad externa afectó su pensamiento en términos de las condiciones para despejar completamente la tercera prueba, definitivamente estaría furioso y guardaría rencor hasta que uno de ellos muera. Gradualmente, esta ira se apagó mientras desahogaba toda su ira, dejando escapar un suave suspiro al final. No tiene sentido quejarse de lo que se ha hecho. Solo obtendré una habilidad de supresión o enmascaramiento de almas de la herencia que poseo o del mercado de la alianza. Si tienen muchas de esas habilidades, definitivamente sería genial. Por ahora, es hora de enfocarse en el árbol Génesis. Mientras murmuraba las palabras árbol Génesis, se podía ver un destello en los ojos inexistentes de Aurus. Finalmente había obtenido una gran cantidad de puntos Génesis, dándole la oportunidad de finalmente dar un paso en el árbol Génesis. Abre el árbol Génesis, ordenó Aurus al sistema. Timbre. No mucho después, el sistema respondió con una pantalla holográfica que apareció frente a su campo de visión. Pero lo que contenía no era lo que esperaba. DLC del sistema de semillas barra árboles de Génesis 01. ¿Eh? Aurus se quedó sin palabras después de ver que el árbol Génesis con el que estaba muy familiarizado era en realidad una parte adicional del sistema bloqueada detrás de un muro de pago, al igual que otras partes del sistema. Recuerdo muy bien el árbol Génesis, pero al lado está la palabra semilla, murmuró Aurus para sí mismo mientras los engranajes giraban en su mente, creando una posible hipótesis sobre lo que vio. Eso significa que primero tengo que nutrir una semilla de Génesis antes de que se convierta en un árbol de Génesis. Aurus tenía la sensación de que esto iba a agotar muchos de sus puntos Génesis. No obstante, era algo que había estado anhelando todo este tiempo, por lo que ordenó al sistema. Compre el DLC de Génesis Seed. Sin embargo, avíseme antes de comprar realmente. Timbre. Y según lo solicitado, apareció una pantalla de aviso frente a su campo de visión, con la pregunta. Desbloquear el contenido descargable Génesis Seed cuesta 50 puntos Génesis. ¿Le gustaría al usuario desbloquear el DLC? Anuncios de PutFuture. Al ver que solo costaba 50 puntos Génesis, Aurus calculó rápidamente los puntos Génesis restantes, que llegaron a una cantidad cercana a los 200 puntos. Con eso en mente, no dudó en comprar el DLC de Génesis Seed. Timbre. 50 puntos Génesis han sido deducidos.
Se ha comprado el contenido descargable Genesis ED. El Genesis ED System ha sido abierto para el usuario. Ojeando el registro de notificaciones, Aurus buscó las palabras en las que la transacción fue exitosa y las encontró poco después. Después de verlo con sus propios ojos, Aurus abrió el sistema de semillas Génesis sin dudarlo. Timbre. Sistema de semillas Génesis. Puntos Génesis. 197. Semilla de Génesis de Aurus. Tipo. Neutro. Grado. Inferior. Nivel de madurez. 0, 100. En un instante, se abrieron dos pantallas frente al campo de visión de Aurus. En una de las pantallas se podía ver la información referente a su Génesis ED. Lo ojeó y sintió que el sistema era bastante nuevo para él, al igual que el sistema de encantamiento del alma. Tenía la sensación de que con su alto Soul Power, definitivamente dominaría este sistema en muy poco tiempo. En la otra pantalla, le explicaba las partes del sistema recién obtenido. Como nuevo usuario del sistema de semillas Génesis, se le dará una descripción general del sistema. El usuario siempre tendrá en cuenta tres cosas: tipo, grado y nivel de madurez. Estas tres cosas se convertirán en un factor enorme en cuanto a cómo se convertirá el árbol Génesis y qué tan útil será para el usuario. Anuncios de Put Future. El tipo de la semilla del Génesis pertenece al elemento hacia el que se inclina. Podría ser uno de los elementos básicos, un elemento raro, o incluso podría ser una combinación de múltiples elementos. Se recomienda que el usuario elija un tipo de Génesis ED que tenga una gran afinidad con el usuario. En cuanto al grado, esta es la cualidad de la semilla Génesis. Cuanto mayor sea la calidad, más resistente y complejo se volverá el árbol Génesis. Hay 10 grados en una semilla de Génesis, siendo inferior el más bajo y primordial el más alto. Por último, el nivel de madurez de la semilla Génesis. En realidad, la semilla de Génesis puede brotar instantáneamente en un árbol de Génesis sin ningún nivel de madurez, pero solo daría un árbol de Génesis extremadamente pequeño. No solo eso, uno tendría que invertir más cosas en el árbol pequeño para evolucionarlo a un nivel mayor. Es muy recomendable aumentar el nivel de madurez de la semilla para formar un árbol de Génesis extremadamente complicado y grandioso que pueda ayudar al usuario. Los primeros pasos recomendados para el usuario son primero elegir un tipo para Génesis ED, luego aumentar el grado de la semilla unos pocos niveles y luego aumentar el nivel de madurez de la semilla. El usuario no tiene que preocuparse por la regresión de la semilla, ya que el sistema de evolución de la existencia puede mantener la existencia de la semilla Génesis sin ningún problema. Después de terminar toda la descripción general, Aurus ahora tenía una idea de cómo iba a nutrir su semilla de Génesis. Por supuesto, aumentaría el grado y el nivel de madurez de la semilla al máximo, pero una cosa todavía lo estaba molestando. ¿Qué tipo de semilla quiero crear? Para Aurus, podía concentrarse en tres tipos. Podría concentrarse en una semilla de tipo viento, ya que resonaría muy bien con su especie, así como con sus habilidades. Posiblemente también le daría una mayor velocidad de movimiento. También podía concentrarse en una semilla de tipo energía, ya que era un mago que dependía de SP. Si tuviera una semilla de tipo energía, posiblemente podría tener un grupo de energía más grande, así como la capacidad de lanzar múltiples hechizos al mismo tiempo e incluso fusionarlos como uno solo. Por último, podría concentrarse en una semilla de tipo espacial. Ahora, a primera vista, era extraño que Aurus se concentrara en una semilla de tipo espacial. Pero con una semilla de tipo espacial, posiblemente podría aumentar su velocidad de movimiento y ataque en varios grados, así como obtener la capacidad de teletransportarse e incluso sellar el espacio. Sin embargo, no sabía si era posible. ¿Qué debería elegir? ¿Debería elegir solo uno? ¿O debo combinar dos? Tal vez combinaré los tres a la vez. Aurus estaba en una encrucijada sobre qué hacer. Tenía la sensación de que si combinaba los tres a la vez, consumiría muchos puntos Génesis, más de lo que tenía actualmente a mano. Al final, Aurus solo pudo suspirar y olvidarse del asunto. Solo me enfocaré en el grado y el nivel de madurez por ahora. El tipo puede venir más tarde. Y con eso, Aurus comenzó a invertir sus puntos Génesis a medida que pasaba el tiempo antes del comienzo de la tercera prueba. Dentro del reino Serap, existía una mansión donde vivía un ser de gran autoridad. Era conocido como un hombre que podía dictar la vida o la muerte. Un hombre que podría dictar la futura estabilidad del reino. Un hombre que podía cambiar la fortuna de una persona en un instante. También fue la persona que le dio una herencia a un inanimado sin que ninguna otra persona lo supiera. Esta persona no era otra que Kevin, el gran sabio Kevin.
Actualmente se sentó en su silla, bebiendo un poco de té de su taza de vez en cuando, absorbiendo toda la información de su entorno. Mientras lo hacía, Kevin sintió un gran tirón en su mente de repente, sorprendiéndolo hasta el punto de que se levantó de su silla. ¿Cómo? Kevin no podía creerlo. El inanimado que eligió para controlar la herencia que hizo en Tempest Cliff en realidad experimentó tal salto en términos de fuerza del alma. Esta fuerza ya es suficiente para competir con esos animados en el rango 3 o incluso superior. Después de calcular con precisión la fuerza del alma de Aurus, una expresión seria apareció en su rostro. Ya le advertí que estaría en peligro en el futuro, pero esto definitivamente acelerará su prematura transformación en un arma. Por supuesto, Kevin no era ajeno a la idea de usar inanimados con almas fuertes como catalizadores. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que el inanimado que eligió eventualmente seguiría adelante y haría cosas. Después de ordenar las cosas en su mente, dejó escapar un suspiro y se sentó una vez más, bebiendo su té. Lo ayudaré por ahora y suprimiré el poder de su alma de otras entidades. También hablaré con él más tarde sobre lo del clon. Me pregunto si ya hizo uno. Espero que no lo hayan atrapado todavía. Capítulo 123. Contundente. Dentro del reino Serap, la mansión de Kevin. Una expresión seria apareció en el rostro de Kevin mientras respiraba un poco para recordar el hechizo que usaría para suprimir la fuerza del alma de Aurus de otras entidades. Mientras hacía esto, extendió ambas palmas hacia afuera mientras canalizaba inconscientemente su maná, dejando que se liberara naturalmente a través de las puntas de sus dedos. Silbido. 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 Como el maná naturalmente, espera un minuto. Un sonido sibilante no es realmente una buena onomatopeya para este tipo de entorno. En lugar de sonidos sibilantes que resonaban en la habitación donde estaba Kevin, resonaron leves zumbidos mientras el maná que se liberaba se convertía gradualmente en hilos. En el momento en que los hilos de maná alcanzaron una longitud de 5 metros, Kevin abrió los ojos, aparentemente en estado de trance. Wash. Wash. En ese mismo instante, Kevin dispuso que los hilos de maná se superpusieran unos sobre otros en un patrón esotérico que solo él entendía de todos los demás sabios del reino. Dado que él era el único que entendía este patrón, sería mucho más difícil descifrar el hechizo que se iba a lanzar sobre Aurus. Por supuesto, Kevin no estaba satisfecho con eso. Sintió que con el tiempo suficiente, otros sabios y magos descifrarían el patrón, permitiéndole sentir la verdadera fuerza del alma de Aurus. Y entonces, hizo el patrón más complicado. A medida que el patrón se volvió más y más esotérico, continuó produciendo más hilos de maná de las puntas de sus dedos, agregando más capas al patrón a medida que, gradualmente se convertía en una estructura tridimensional de maná condensado. Pensando que esto era suficiente, Kevin dejó de producir hilos y, en cambio, se concentró en crear una bola de maná para que actuara como fuente de energía de la estructura esotérica que había creado. Vaya. Kevin solo tardó un instante en acumular y condensar una gran cantidad de maná en una fuente de energía que duraría más de una semana en la estructura. En cuanto a cómo se le ocurrió a Kevin esa cifra, como gran sabio, una clase del séptimo rango, tenía poderes de adivinación y predicción que solo podían describirse con las palabras abrumadoramente preciso. Hacer clic. Contrariamente a los sonidos que se escuchan normalmente, en lugar de hacer un sonido boom o algún tipo de sonido futurista que encajaría más con la situación, la bola de maná hizo clic en el medio de la estructura esotérica, instantáneamente haciendo que la estructura esotérica irradiara una débil pero poderosa luz azul que tenía el poder de restringir cierta cosa. De hecho, esta estructura esotérica no tenía nada específico que restringir, sino que dependía del lanzador lo que iba a restringir. Mirando la estructura de maná que había hecho, Kevin se sintió orgulloso por el hecho de que no había perdido su toque después de todos estos años. No mucho después, Kevin chasqueó los dedos, provocando que se abriera una grieta en el espacio frente a él. Fusión mágica. 6 top círculo. Tercer círculo de sabios. Animus Miniatris Regulatiri. Pagoda de supresión del alma. Versión de Kevin. Wash. Sin dudarlo, la estructura esotérica que había hecho entró en la grieta espacial y se dirigió hacia el lugar donde quería que terminara. Anuncios de Put Future. Con auro. Silbido. Y ni siquiera un segundo después, la sensación de tirón que Kevin sentía había disminuido por un gran margen, volviéndose irreconocible de su fuerza anterior. Con eso, Kevin dejó escapar un suspiro de alivio mientras apuntaba con uno de sus dedos hacia arriba, creando una bola más pequeña de maná condensado en un instante. Con eso fuera del camino, intentemos contactar a Aurus.
Realmente debería decirle que haga su clon más rápido. Esa cosa realmente no hace un clon en un instante. Vaya. En lugar de que la bola de maná explotara y se conectara con el alma de Aurus, se desvaneció en la nada, proyectando una expresión peculiar en el rostro de Kevin. Eso es raro. Estoy bastante seguro de que esta cosa se conectará en cualquier lugar. A menos que los engranajes en su mente comenzaron a girar cuando llegó a una posible conclusión de por qué no puede hablar con Aurus. Está en otro espacio como un todo. Y solo las herencias caen bajo esa porción por sus habilidades actuales. Lo intentaré de nuevo una vez que haya terminado con su herencia, supongo. Fuera del reino Serap había un bosque que se denominó Bosque de la Crueldad debido a la gran cantidad de bestias fuertes que vagaban por el territorio. Sorprendentemente, una persona pudo crear un territorio dentro del bosque para sí mismo, y se hizo conocido como el Devorador del Caos. Por supuesto, esta persona realmente no lo hizo por fama o fortuna, sino que quería mantenerse alejada de las personas y estar lo más cerca posible de ellas. No solo eso, esta persona lo hizo para demostrar su fuerza. Esta persona ya estaba en una clase de rango 5, suficiente para ser considerada como una de las élites dentro del reino Serap. No solo eso, la persona también podría abrir una escuela de pensamiento o una academia basada en su propia clase. Pero esta persona no lo hizo. ¿Por qué? Esta persona quería crecer aún más fuerte. Crujido. Crujido. Mientras los arbustos susurraban con la brisa que fluía a través del bosque, se podía ver una cabaña de aspecto modesto hecha de madera del bosque cerca del medio del bosque. Crujir. En un momento desconocido más tarde, la puerta de esta cabaña se abrió, revelando a un hombre de apariencia promedio, excepto por el hecho de que sus ojos brillaban como rubíes raros. Este no era otro que la persona conocida como el Devorador del Caos por las masas, un portador de clase de rango 5, específicamente la clase primal Eyebringer. Solo por el nombre de la clase, uno pensaría que esta persona era una especie de tipo aficionado y de mal genio que probablemente lucharía contra el personaje principal de una novela y terminaría derrotado. Eso no fue el caso aquí. Tomó una bocanada de aire fresco a su alrededor y agarró el hacha que había hecho con los huesos de las bestias aquí y. Comenzó a talar algunos de los árboles cerca de la vecindad de su cabaña. Anuncios de Put Future. Cortar. 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 Con cada golpe que hacía para cortar árboles, ejercía toda su fuerza en él, cortando el tronco de un solo golpe. Esto era algo que haría todos los días ya que no había ninguna fuente de calor dentro de su cabaña aparte del fuego que crearía con los troncos que cortaba. Hace más frío estos últimos días. Debería cortar algunos árboles más para no tener que pisar la nieve cuando cae, murmuró para sí mismo mientras continuaba cortando árboles. Wash. Como si fuera una ráfaga de viento, una fuerte sensación se extendió instantáneamente por todo su cuerpo, lo que lo llevó a dejar de cortarse mientras sus instintos le gritaban que si perdía la oportunidad, probablemente lo lamentaría. Con el instinto apoderándose de su racionalidad, blandió el hacha que sostenía con fuerza contra un tronco antes de correr como un loco por el bosque, tratando de encontrar la oportunidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tesoro? Por supuesto, solo por el nombre, había algunos efectos secundarios para obtener la clase, uno de los cuales se estaba volviendo loco cuando el instinto se hizo cargo de la lógica. Afortunadamente, este incidente no duró mucho, y la sensación de aprensión se desvaneció unos 10 segundos después, lo que obligó a su racionalidad a ponerse de nuevo en marcha. ¿Eh? Cuando notó que estaba bastante lejos de su cabaña, no pudo evitar mirar a su alrededor con sorpresa. ¿Cómo llegué aquí? Trató de recordar lo que había sucedido antes de llegar al lugar en el que se encontraba actualmente, solo para que fallara. Al final, dejó escapar un suspiro y comenzó a caminar de regreso a la cabaña, recordando agarrar el hacha que recordaba vagamente que había pegado en un baúl. Me pregunto qué se apoderó de mí. Oh, bueno, no es como si me fuera a ayudar o algo así. Dentro del área 52 herencia. Los 30 minutos de tiempo de preparación han terminado. Sin importarle lo que estaba haciendo Aurus, la voz monótona comenzó a resonar en toda la gran sala de piedra en la que se encontraba. La tercera prueba, la prueba de la fuerza del alma, comenzará ahora. Al escuchar estas palabras salir de la herencia, Aurus no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio mientras murmuraba para sí mismo. Me alegro de haber podido terminar de jugar un poco con el sistema. Por supuesto, el sistema al que pertenecía era el sistema de semillas Génesis. Había usado todos sus puntos Génesis para aumentar la calificación de su semilla en 5 grados y el nivel de madurez de su semilla en 30 puntos.
En cuanto al tipo de semilla que iba a cultivar, aún estaba indeciso. Todavía tengo alrededor de 50 puntos Génesis de sobra, se dijo Aurus. Pensaré en el tipo de semilla después de esta prueba. Y como si Herencia esperara a que Aurus terminara de hablar solo, la voz monótona de la Herencia comenzó a hablar solo después de que Aurus terminó. La tercera prueba, la prueba de la fuerza del alma, se centrará en la rigidez y el poder del alma del heredero. En otras palabras, es una prueba para encontrar si la fuerza del alma del heredero es suficiente para obtener la clave de la herencia de menor rango o una clave de la herencia de mayor rango. Al escuchar que se mencionaba la palabra clave, el sentido del oído de Aurus se animó a medida que se emocionaba gradualmente por la tercera prueba. Me pregunto si un Soul Power de 188 es suficiente para pasar la tercera prueba. Wash. Mientras murmuraba para sí mismo, una parte de la habitación de piedra comenzó a expandirse hacia arriba, convirtiéndose en una especie de torre a medida que se dividía en niveles que fue reemplazada por luces tenues poco después. Los bordes que diferenciaban los niveles gradualmente se volvieron más y más intrincados a medida que una gran parte de la parte inferior de la torre de piedra se extendía hacia afuera en dirección a Aurus, convirtiéndose en una placa de piedra que parecía tener un propósito. Mientras miraba la torre que se estaba transformando frente a su propio sentido de la vista, Aurus no podía entender qué era lo que tenía frente a él. Pero cuando escuchó las instrucciones de la herencia, instantáneamente supo de qué se trataba. La mecánica de la tercera prueba es simple. El heredero debe manifestar la fuerza de su alma en un objeto tangible y usarlo para golpear la placa de piedra lo más fuerte posible. Con eso, se medirá la fuerza del alma del heredero. Un valor de fuerza del alma de 10 es suficiente para pasar, y un valor de fuerza del alma de 50 es suficiente para cosechar completamente las recompensas de la tercera prueba. Espera un minuto, Aurus se llenó hasta el borde de la conmoción cuando se dijo a sí mismo. ¿No es esto la fuerza del alma que mide la tontería? Una maldita máquina de un carnaval.